Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero dar con vosotros un vistazo, espero que rápido, como sabéis, pues a alguna novedad que se ha producido precisamente esta semana en torno al concepto de servicio universal de telecomunicaciones, ¿no? De hecho, el pasado 22, es decir, la semana pasada, el gobierno ha puesto en lo que se llama trámite de audiencia un proyecto de Real Decreto destinado a aprobar un nuevo reglamento para el Servicio Universal de Telecomunicaciones, ¿vale? El Servicio Universal es una prestación básica que, digamos que todos los operadores están obligados a prestar, bueno, como contraprestación, ¿no? Pues al hecho de ser operadores de telecomunicaciones y usar algún tipo de recurso escaso que asigna el Estado, ¿no? Es fundamentalmente una solución de último recurso que está orientada pues, a satisfacer las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la sociedad por cualquier tipo de causa. Incluye servicios relacionados con algunos tipos de discapacidad o dificultad funcional. Incluye también, y fundamentalmente, medidas destinadas a garantizar un cierto nivel de conectividad pues a las capas más desfavorecidas, a las personas más desfavorecidas económicamente, ¿no? Históricamente ha sido un mix más o menos complejo de servicios que incluye la telefonía fija y también la existencia de un determinado nivel de telefonía pública que estuviera disponible con un cierto nivel de cobertura. Y de un tiempo a esta parte, pues digamos que su perímetro pues, se ha venido reduciendo conforme, digamos que los servicios de telecomunicaciones eran cada vez más pervasivos, ¿no? Estaban cada vez más embebidos en nuestra vida y era menos necesario fijar pues este tipo de obligaciones. Históricamente el servicio lo ha prestado Telefónica como heredero del antiguo monopolio, financiándose a través de un fondo que se conoce como el Fondo para el Servicio Universal, al que participaban, al que aportaban fundamentalmente en función de su tamaño y sus ingresos, pero de manera variable, pues todos los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Actualmente el perímetro del servicio se reduce, digamos así, que se reduce a los servicios de telefonía fija y banda ancha fija, ¿no? Como digo, el gobierno ha decidido actualizar el reglamento que regula este servicio y ha introducido fundamentalmente tres novedades, ¿no? Y quiero contaros esta introducción porque hay una que es especialmente interesante y sobre la que vamos a hablar porque nos obliga a mirar, yo creo que un poco más allá, ¿no? Que es la idea que quiero compartir con vosotros, ¿no? En primer lugar, todos los operadores deberán prestar el servicio, no exclusivamente Telefónica, lo cual es un cambio de impacto y nos habla también, como os decía, ¿no? de la cada vez más intrincada relación, ¿no? de los servicios de telecomunicaciones con la sociedad. Se fijan una serie de descuentos como objetivo para obtener el servicio mínimo con respecto a las tarifas comerciales de los operadores del 25%. También se incluye, esta novedad es importante también, se aumenta, digamos que el número de posibles beneficiarios en tanto en cuanto se incluye también a las personas que reciben la renta básica, ¿no? Estamos hablando, según lo que se menciona en las notas de prensa, pues de unos 800.000 posibles hogares que podrían llegar a disfrutar de este servicio. Aunque no sé si en este concepto disfrutar tiene sentido, podrían llegar a usar este servicio. Y la noticia, la que para mí tiene mayor alcance, que es lo que quería compartir con vosotros, es que se aumenta la velocidad mínima del servicio hasta 100 megabits por segundo, sabiendo que hasta ahora, hasta este momento, porque digamos que si el reglamento sigue el curso previsto, estará en vigor a partir del 1 de enero del 27, aunque nunca se sabe con las leyes y con los reales decretos, y ya hablaremos de ello. eh, Está en vigor, como decía, 10 megabits por segundo de velocidad, es decir, supone multiplicar por 10 la velocidad de acceso, lo cual así expresado es mucho, pero todos sabemos que en la práctica
en realidad es un pequeño acomodo, ¿no? Como os decía, lo más llamativo, al menos para mí, ¿no? Es digamos, el tamaño, la conectividad mínima que se define en torno a, como os decía, de 100 megabits por segundo, ¿no? Ese es, de alguna forma, lo que el regulador y también la sociedad entiende como umbral de conectividad mínima significativa si queremos citar a la ITU. En estos tiempos, digamos que ya en el segundo cuarto del siglo XXI, en España. Estamos hablando de 100 megabits por segundo como conectividad mínima significativa, ¿no? Que una persona debería disfrutar en su hogar, pues para poder de alguna forma acceder a las ventajas o a los servicios o a las prestaciones, ¿no? Que una sociedad tan digitalizada como ya es la nuestra, ¿no? Pues ofrece, ¿no? Si miramos, en realidad, si miramos cómo se están distribuyendo las velocidades de conexión en España, tenemos datos, son un poco antiguos porque solo aparecen, que yo sepa, en las memorias anuales de la CNMC y la última publicada pues incluye hasta el año 24, pero todavía hay un remanente, ¿no? de un 3% del total de las conexiones que se conectan a velocidades entre 10 y 30 megabits por segundo. Estamos hablando entonces de velocidades muy bajas y de hecho ese 3% son aproximadamente 600.000 hogares. eh, Probablemente estén relacionados con el avatar actual, ¿no? del servicio universal, al menos en buena parte, ¿no? Sin embargo, lo que más debe llamar nuestra atención si miramos estos datos, insisto, del año 24, es que un 29% de los hogares españoles se estaban conectando a Internet con esas velocidades entre 100 y 500. Sabéis que durante mucho tiempo la oferta de 100 megabits fue la oferta de entrada de la industria. De hecho, en 2019 era la velocidad más contratada de largo y bueno, pues se ha ido manteniendo así hasta que bueno, empezó a caer pues a partir de 2022, 2023, porque está siendo sustituida por la nueva oferta de entrada que es 500, 600 megas. También hemos tenido, y creo que todavía la podemos encontrar, ofertas que ya no son 100, sino 300, ¿no? Pero el mercado parece estar polarizándose en esas dos velocidades, 500 o 600 y 1 giga o por encima de un giga. Esto de por sí ya es una novedad, porque hasta ahora el mercado había funcionado con olas en la que, digamos que la última velocidad pues acababa acaparando casi todo el mercado. Yo creo que estamos evolucionando a lo que llamamos un mercado dual, ¿no? En el que efectivamente pues se ha construido un escalón de entrada, que en este momento está, como os decía, entre los 500 y 600 megabits por segundo, y un escalón premium que supera el giga, ¿no? Está por encima del giga y velocidades mayores. Podríamos hablar sobre eso más extensamente, ¿no? Lo cierto es que si miramos, eh, ya no encontramos ofertas de 100 megas en la oferta actual de los operadores, o por lo menos hay que buscar mucho, ¿no? Pues para encontrarla, ¿no? De esta manera, esta decisión, esta selección de esta velocidad, que insisto, podría estar todavía en un montón de hogares, pero lo más probable es que los datos del 25 nos enseñen pues que ha bajado mucho, o que ya no es tan relevante, ¿no? Pues de alguna forma se coloca como esa velocidad básica, esa velocidad mínima para tener una conectividad significativa que está fuera del mercado, insisto, el mercado se sitúa en 500 y un giga, pero no tan lejos, ¿no? No como los 10 megabits que todavía siguen existiendo, ¿no? En torno a ese 3% del mercado. O al menos esto es lo que nos dicen las cifras. Estas son las velocidades la historia de las velocidades contratadas, de las velocidades nominales, pero yo creo que podemos rascar un poco más, ¿no? Y ver qué hay tras la superficie, ¿no?
Porque hay una estadística y un dato que siempre nos ha preocupado, siempre nos enciende alguna luz, ¿no? en el tablero, ¿no? España ocupa la posición 15 en el ranking mundial de UCLA por velocidad de descarga fija. Bueno, diréis 15 no está mal. Bueno, pues 15 está bastante por detrás, ¿no? Pues para una sociedad como la española, ¿no? Que ha hecho de la construcción de la fibra óptica, pues una bandera, ¿no? De hecho, pues seguimos siendo la referencia a nivel europeo y también mundial, ¿no? Además, cómo encajan estas velocidades con el hecho de que, como veíamos hace un instante, casi un tercio del mercado, el 30% del mercado esté contratando velocidades de 1 giga o más. ¿Cómo es posible que ocupemos ese ranking, esa posición 15 en el ranking con una velocidad promedio, en realidad mediana, de 279 megabits por segundo? Que, insisto, es una velocidad mediocre dentro del concierto internacional y que es superada por algunos países de Euro 4, como por ejemplo Francia, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? ¿Y por qué la experiencia mínima que estamos definiendo, esos 100 megabits que os decía, a la que aspiramos, la que vamos a implantar, es tan similar? Fijaos que estamos hablando de velocidades, evidentemente 229 es mucho mejor, 278, perdón, es mucho mejor que 100, pero no es otra escala. Es como decía, pues son 100 o 300, ¿no? Que eran las ofertas de entrada hasta hace nada, ¿no? En España, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? ¿Por qué pasa esto, ¿no? De hecho, si miramos otra fuente, lo anterior era UCLA, si miramos OpenSignal, que también desde hace algún tiempo produce informes sobre red fija, encontramos valores todavía menores. Y encontramos valores que van desde los 155 megabits por segundo, en este caso promedio, eh, para, digamos, que el operador más rápido en esta prueba, por debajo de los 100, hasta los 99,3 en el que registra menor velocidad. De hecho, pues estamos todos en una franja que sí está ya claramente alrededor de los 100, que, insisto, era la velocidad mínima significativa, ¿no? Que habíamos definido como sociedad. No hay que liarse digamos, tratando de entender, no en este momento, ¿no? Porque unos consorcios dan unas cifras, otros dan otras. Lo que hay que entender es la tendencia general. Luego podremos hilar de manera más estrecha, ¿no? ¿Qué quieren decir de manera más precisa, ¿no? Estos números, ¿no? Pero quedaos con esa idea. En realidad, el performance agregado de las redes españolas no encaja con el nivel de fibra que tiene el país. Y en realidad el nivel agregado total de prestaciones en fijo está muy cerca, se parece mucho al que hemos definido como mínimo significativo, como mínimo aceptable, ¿no? Lo cual es de por sí una paradoja, ¿no? Bueno, ¿cuál parece que es la causa, ¿no? ¿Hacia dónde debemos mirar? Si mirar hacia el cable que llega hasta el router, es decir, hacia la fibra óptica, parece que no es el camino, ¿no? Bueno, pues tenemos que mirar hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado de las antenas, hacia el lado del wifi, ya me entendéis, ¿no? Eh, la clave es esa, la clave es una implantación de CPS Wi-Fi antiguos. Los routers que tenemos en casa son antiguos, que se mantienen todavía una buena parte en Wi-Fi 4, que desde luego no permite conseguir estas velocidades, y tiene también un componente importante de Wi-Fi 5 y mucho menos Wi-Fi 6 y por supuesto 7 que lo que sería, lo que podemos encontrar en otros países de Europa, ¿no? De hecho, la tecnología dominante para la mayoría de los operadores, para la mayoría, y en todo sido contando, ¿no? con un lugar muy preponderante, es precisamente
Wi-Fi 5. Yo tengo que deciros que yo estoy conectado con Wi-Fi 5, que difícilmente pasa, bueno, como podéis ver también en los gráficos, ¿no? que facilita, en este caso, UCLA, de nuevo, de los 250 megabits por segundo, ¿no? Que encaja bastante, como habéis visto, ¿no? Con las prestaciones agregadas totales, ¿no? de España, que te podemos definir en general como mediocres, ¿no? Esto no es ninguna sorpresa, todos lo sabíamos y en realidad cuando hablamos de velocidades siempre tenemos que hilar fino y entender las limitaciones que pone el terminal y las que pone el CP. Pero lo que también es cierto, lo que es cada vez innegable, ¿no? Es que los usos cableados de Internet aún en casa pues son cada vez más minoritarios. También os tengo que confesar que yo soy una de esas excepciones, ¿no? Y estoy hablando con vosotros pues a través de una solución perfectamente cableada, ¿no? Pero desde luego no es un caso de uso mayoritario. La gente usa su Internet, mira su Instagram, ve sus vídeos de YouTube, usa su WhatsApp de manera casi exclusiva en el móvil. Y los móviles se conectan por Wi-Fi, ¿no? Entonces, podemos darle las vueltas que queramos, podemos construir los argumentos que queramos, pero digamos que la evidencia se amontona pues, en la dirección en la que mencionamos, ¿no? Pero claro, este no es un problema exclusivo, ¿no? Esto debe estar ocurriendo en otras partes del mundo. De hecho, debe ser generalizado porque en todas partes sucede que el wifi es una cosa y la conectividad es otra. Efectivamente, no es un problema exclusivo de España, no es un fenómeno raro, pero sí es un fenómeno que en España parece especialmente relevante, ¿no? Eh, Anda circulando por ahí un mapa súper interesante, elaborado por otro crowdsourcer, en este caso Medux, que mapea, digamos que las generaciones de los dispositivos por región en Europa, ¿no? Y se ve claramente que en España, pues la tecnología dominante es en buena parte el 4, mientras que en otros países como Francia y el norte de Europa y el propio Reino Unido, la tecnología dominante es el 5, ¿no? En Italia la situación es como aquí y en buena parte del este de Europa también. Pero esto es todavía más complicado, ¿no? Es decir, no es solo que España esté de alguna forma retrasando la modernización de su wifi, es que además la presencia de CPEs obsoletos, Wi-Fi 4, por ejemplo, ¿no? Es bastante más acusada en las zonas rurales que en las zonas urbanas, con lo que estamos creando, con lo que tenemos en realidad, pues una brecha digital. Prácticamente, en unos estudios que hicimos ya hace algunos meses, digamos que el 12% de los CPEs en zonas urbanas eran Wi-Fi 4, mientras que en zonas rurales era el 24%, ¿no? Bueno, pues es algo que efectivamente tenemos que mirar. Además, y esto recordadlo porque creo que es bastante relevante, cuanto más antiguo es un CPE, más energía consume. No tanto por la energía que consume el propio CPE, que también, sino porque las funcionalidades estas de bajar el consumo, de apagar la radio, es decir, funcionalidades activas de ahorro de energía, pues no se han implementado hasta dispositivos más modernos, ¿no? Y en las redes fijas, prácticamente la inmensa mayoría del consumo de electricidad, prácticamente el 75%, según datos de ARCEP, viene de los CPEs, ¿no? De los equipos en casa de los clientes, ¿no? Así que a nivel nacional, ¿no? Algo tendremos que hacer, ¿no? Si queremos que de verdad esa conectividad mínima significativa signifique algo y también si queremos efectivamente pues ahorrar energía, ¿no? Digamos que en nuestra infraestructura digital, ¿no? Que es algo que no debemos evitar como industria, es algo que de hecho tenemos que afrontar. Este proceso de cambio de CPEs
no es ni trivial ni sencillo, requiere dinero y sobre todo requiere una gestión muy cuidadosa para minimizar la huella de carbono, ¿no?, asociada a todo este proceso. Y los operadores de todo el mundo y los españoles también pues son conscientes y son capaces de liderar. La cuestión es cómo y cuándo, ¿no?, lo haremos, ¿no? Y ahora tenemos también otra cuestión, ¿no? Y es en si tenemos la red fija, tenemos que usar también la red móvil como alternativa. De hecho, si miramos los datos de España, que podéis mirar, por ejemplo, en el último barómetro telco que hemos publicado también la semana pasada, ¿no? Podemos identificar con cierta facilidad aproximadamente 500.000 de clientes, 0,5, como veis, una cifra parecida, ¿no?, a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, que se están conectando a Internet, con lo que se llama en la jerga servicio fijo provisto a través de redes móviles, ¿no?, que es como la versión española del Fixed Wireless Access, ¿no? Son en realidad y mayoritariamente clientes que están usando algún tipo de emulación de, de red fija, pues a partir de un CPE móvil y que han aparecido, digamos que como consecuencia del proceso de apagado del cobre, ¿no? Es probable, yo creo que es bastante probable, ¿no?, que exista un determinado solape, ¿no?, entre estos clientes, ¿no?, y los que usan el servicio universal de 10 megabits que mencionábamos, ¿no? Entonces, estos clientes también tendrán que tener como mínimo esa experiencia mínima significativa, ¿no? Esa conectividad mínima significativa que hemos definido en 100 megabits por segundo. Bueno, si el CPE es 4G o tiene, digamos que, solo la posibilidad por su ubicación de conectarse a redes 4G, bueno, pues según los datos de OpenSignal no conseguirá esa velocidad. Las velocidades promedio de descarga varían desde los 77,5 hasta los 34,1 megabits por segundo. Como veis, están claramente, hablando de 4G siempre, están claramente fuera, ¿no?, de esa banda de conectividad significativa que estábamos mencionando, ¿no? Eh, Sin embargo, sí, estos son datos integrados, incluyen también el impacto del 5G, es decir, que la experiencia pura 4G probablemente sea inferior, pero en cualquier caso es una media. Por supuesto, habrá gente que obtenga velocidades mayores, como habrá gente que obtenga velocidades menores, ¿no? Si los CPEs son 5G y tienen la cobertura y están ubicados en una zona con cobertura adecuada, pues sí, obtendrán otras velocidades, ¿no? Estaríamos hablando ahí de velocidades de descarga promedio de 267 hasta 134, ¿no?, en función del operador, ¿no? 112 en realidad, ¿no? Eh, Sin embargo, estas velocidades solo se podrán conseguir si los CPS se conectan fundamentalmente, en ese caso tendrán velocidades mayores, a zonas con cobertura N78, es decir, cobertura en 3,5 gigahercios, en 3.500, ¿no? Pero esa cobertura está actualmente presente en media, y porque os quedéis con una cifra, aproximadamente en menos del 50% de los sites que hay disponibles, de los emplazamientos que hay disponibles en España. Así que digamos que está lejos de ser, como todo en esta presentación de hoy, ¿no?, pues universal, ¿no? Entonces, merece la pena entender por qué tenemos unas prestaciones móviles que estando en la línea de lo que se ve en otros países de Euro 4, aunque desde luego España no es líder en eso, pero tampoco está muy lejos de países de esas características.
por qué mantenemos unas prestaciones que están lejos, ¿no?, de la conectividad mínima significativa que acabamos de definir y sobre todo qué pensamos hacer, ¿no?, pues para de alguna forma evolucionar y hacer que esto se mueva, ¿no? Y mientras tanto, vamos a mirar un poco por encima de nuestras cabezas, miremos un poco al cielo y vemos qué está pasando, veamos qué está pasando, por ejemplo, con Starlink, ¿no? Las prestaciones de Starlink en Estados Unidos, que es su mercado principal a una enorme distancia, bueno, pues para cierre de 2025, UCLA establecía que eran alrededor de 118 megabits por segundo en promedio, ¿no? Pero si miramos a otros países como Portugal, por ejemplo, y Portugal es muy probable que comparta de alguna forma la constelación con España, ¿no? Pues estamos hablando de velocidades de descarga promedio, medianas en realidad, de 180 megabits por segundo, ¿no? Bueno, como veis, no es muy diferente, ¿no?, del valor agregado que se consigue en España y de alguna forma supera con claridad, ¿no?, esa conectividad mínima significativa que hemos definido. No queremos decir con esto, ¿no?, que los satélites puedan absorber grandes volúmenes de tráfico, digamos que las ideas de capacidad, ¿no?, y densidad pues se llevan mal, ¿no?, con los despliegues vía satélite, ¿no? Pero sí son cifras que tenemos que mirar y son cifras que tienen que darnos algún sentido de urgencia pues como industria, ¿no? No estamos hablando todavía del Direct to Device, del D2D, ¿no?, que es de alguna forma, ¿no?, pues la sigla de moda en este momento. Estos son datos que corresponden al servicio, si queréis, itinerante, fijo, que ofrece Starlink con antenas grandes que no deben moverse, pero sí nos da alguna idea de situaciones paradójicas, ¿no?, que se pueden presentar, ¿no?, si la industria, digamos que terrestre, tanto fijo como móvil, pues no juega con decisión sus cartas y actúa, ¿no? Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Quiero resumirlo en 4 ideas. Yo creo que algunas son importantes y me gustará volver con vosotros, ¿no?, sobre ellas, ¿no? En primer lugar, saludamos la decisión del gobierno, del ministerio, ¿no?, de aumentar la velocidad del servicio universal. Pensamos que escoger 100 megabits por segundo es importante y es una decisión que además se ajusta, ¿no?, a la idea de mercado dual del que estábamos hablando con 500 y un giga. Entonces, en ese sentido, parece que es una apuesta que es razonable hacer y entendemos que esa velocidad de 100 megabits por segundo es de alguna manera la velocidad que nos ofrece la conectividad mínima significativa, citando, insisto, a la ITU, ¿no?, pues para sostener la vida digital, ¿no?, de un individuo como os decía, pues ya en el segundo cuarto, ¿no?, del siglo XXI en España, ¿no? Pero dicho esto, tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha asociada al wifi que se presenta de manera específica en España y de manera específica en las zonas rurales de España, ¿no? ¿Y por qué tenemos un mercado que, a diferencia de otros mercados europeos, no actúa rápidamente para cerrarla? ¿Por qué pasa esto y cómo lo vamos a arreglar, ¿no? Y también debemos extender la misma idea al móvil, ¿no? Porque si tenemos la tecnología y la capacidad, ¿no?, pues para llevar nuestras redes móviles un paso más allá y superar ese umbral de los 100 megabits por segundo que hemos fijado como el mínimo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y este tampoco es un problema exclusivo de España, aunque es un problema que existe también en España, ¿no? ¿Por qué no estamos continuando, ¿no?, en los despliegues de tecnologías que nos permiten tener esos 100 megabits disponibles en el móvil para todo el mundo, en casi cualquier lugar, ¿no?, que es de lo que estamos hablando?
Y por último, la pregunta que yo creo que es clave, que es realmente la fundamental que os quería hacer, ¿no? Si hemos fijado que 100 megabits es, insisto, la conectividad mínima significativa, ¿qué acciones vamos a desarrollar? ¿Qué acciones estamos desarrollando, ¿no? Para asegurarnos que nuestra sociedad accede a esas prestaciones de manera resiliente o por lo menos con escenarios de degradación controlada, ¿no? Cuando, y esperemos que no pase, ¿no? Pues tengamos que enfrentar amenazas como las que lamentablemente pues son cada vez más frecuentes, ¿no? Pues desde el apagón del que casi se cumple un año, bueno, no merece la pena seguir listando digamos que las desgracias, digamos que las amenazas, ¿no? Que como sociedades occidentales, ¿no? Pues estamos pues, teniendo que afrontar, ¿no? De manera cada vez más frecuente. Tenemos una industria que va a ser capaz de ofrecer esa conectividad básica, esa conectividad mínima significativa de una manera, digamos que suficientemente robusta, ahora y en el futuro, ¿no? Yo creo que esas son las preguntas clave que nos tenemos que hacer. Y ahora sí, esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.